ir confirmando que están escuchando correctamente para ya dar comienzo a la clase número 7. Bien, por favor vayan haciendo todo el mismo procedimiento. Entonces confirmamos que me están recibiendo bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo anduvieron con con los trabajos prácticos? Yo corregí todos los que los que me enviaron. Me quedó uno o dos nomás. Eh, pero creo que eran viejos todos los que me enviaron de los trabajos prácticos de la clase 6. Ya los corregí, algunos más o menos bien, otros mal. Eh, lo que sí, no, por ahí no me importa tanto eh, que, a ver, en el práctico vamos a ponernos en sincronía. El trabajo práctico número 6 era, primero la clase número 6 era sobre hardware de PLC, de PLC de controladores, selección de controladores de PLC, tanto módulos como PLC. Y de hecho el trabajo práctico era sobre un caso práctico de una envasadora de botellas, dos máquinas envasadoras de botellas que querríamos controlar mediante un solo PLC. Queríamos seleccionar el hardware del PLC, con lo cual teníamos las herramientas del manual de selección del PLC. El PLC era un Intuido que para la aplicación que queríamos era bastante satisfactorio. Para, para empezar el trabajo práctico teníamos que clasificar todas las entradas y salidas. O sea, cuando hablo de entradas digitales o discretas, y luego las salidas también, salidas discretas y analógicas. Bien, una vez que hicimos esa primera clasificación en 4 grupos, hacíamos la suma de la cantidad que teníamos de cada una de ellas, y en base a esos resultados, esos números, teníamos que seleccionar los módulos de ampliación de mi PC. Previamente, obvio, teníamos que seleccionar un PLC. Recuerda que esta gama de PLC tenían incorporado en la CPU entradas y salidas. Para este PLC teníamos solamente entradas y salidas discretas en la CPU. Si necesitábamos entradas o salidas analógicas, debíamos incorporar módulos analógicos. Por lo tanto, indudablemente sí, entradas y salidas analógicas, como era el caso eh, de estas máquinas, teníamos que sí o sí agregar módulos analógicos. Alcanzaba la cantidad de entradas y salidas que tenía la propia CPU, debíamos recurrir a módulos de ampliación discretos, tanto de entradas o salidas, para satisfacer la cantidad eh, de, de estas entradas o salidas para la aplicación, ¿no? Bien, ahora,
El cálculo de la cantidad de entradas y salidas no me era influyente. O sea, probablemente hay varios que lo hicieron mal o, o capaz que lo interpretaron mal, pero no era influyente. O sea, si ustedes me ponían, bueno, hay tantas entradas discretas porque tengo esto. Si se comieron alguna entrada o tienen algún criterio que no tuvieron en cuenta, no hay problema. Pero, o sea, ¿por qué? Porque yo veo que ustedes razonaron y sacaron esa cantidad de entradas y salidas con un criterio suyo. O sea, que puede cambiar en función de la interpretación del trabajo. Tanto de entradas como salidas, genealógicas o discretas. Pero sí, una vez con ese numerito que tienen, sí es importante la selección que satisfaga la cantidad de entradas y salidas, la selección de los módulos y del PLC. Es bueno que me colocan el código del PLC y del módulo que van a seleccionar. O sea, los códigos los tienen en el manual. Son bastante importantes porque una vez que ustedes seleccionaron un controlador y los módulos correspondientes, siempre van a tener que tener los códigos para hacer un pedido de compra o para pedirle al proveedor lo que quieren. Los módulos y el PLC que quieren siempre se deben manejar con código. Hablo de esta marca como de cualquier marca y hablo tanto de PLC como de sensores de actuadores. Todo este sistema se maneja con código. Bien, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy les comento, eh, vamos a para que quede claro cómo es la metodología de esta clase. Esta clase no tiene filminas, nos vamos a basar en un software. ¿Por qué? Porque el bloque este que estamos transcurriendo de estas dos clases, la clase anterior que fue de hardware de controladores y esta clase que es de software, terminaríamos de armar el bloque de controladores, o sea, lo que abarcaría el comparador y el, el controlador propiamente dicho, o eh, está bien, el controlador del lazo cerrado. Bien, por lo tanto, esta es la segunda clase de controladores. Vamos a trabajar solo mediante el software, o sea, no vamos a andar en filminas porque me parece muchísimo más intuitivo y muchísimo más productivo que vean un ejemplo bien definido de un software bien sencillo, o sea, de un micro PLC, pero y en un lenguaje que es cada vez más utilizado, que es el ladder, por lo menos en medianas aplicaciones, pequeñas y medianas. Luego, cuando pasamos a grandes aplicaciones, también es utilizado, pero es segmentado en bloques o pequeñas partes del programa que luego se engloba en un programa más grande para eh, terminar con la programación de, por ejemplo, una planta. O sea, cuando tenemos programas grandes, pero es uno de los lenguajes más utilizados de programación. El lenguaje que vamos a ver es el lenguaje ladder o escalera, que es un lenguaje de programación que es muy utilizado por una sencillez, eh, no tanto por su practicidad, si bien pueden tener lenguajes de programación mucho más prácticos, pero siempre recalco cualquier programador, yo también soy programador, sé casi todos los lenguajes de programación. Siempre uno aprende a programar en un lenguaje y no quiere moverse de ese lenguaje porque le es cómodo. Todos los programadores finalmente tienen su propio lenguaje de programación, o sea, utilizan el mismo lenguaje porque es el que adquirió por primera vez.
Eh, pero les puedo decir que este lenguaje de programación es el más utilizado, el más sencillo, no es el más práctico, pero puede ser práctico si lo agrupamos con otros lenguajes de programación. O sea, como les decía, puedo hacer partes del programa, o sea, al programa grande lo puedo repartir en distintos segmentos de programación en ladder, en este lenguaje que vamos a ver, y luego lo unimos para formar el programa en sí. Eso se utiliza mucho. Es una estructura denominada de graph set, o sea, por partes de eventos y eh, etapas. Bien, bueno, vamos a ver este software de programación, que es Celio, el Celio Soft, que es de un micro PLC de la marca Schneider. Lo utilizamos porque es gratuito, lo descargan gratuitamente. De hecho, lo subí al campus. Yo no sé si está habilitado, después veo si está habilitado la clase de hoy. Si no, lo habilito y lo pueden descargar sin costo para que lo utilicen. De hecho, lo van a tener que utilizar para hacer el trabajo práctico. Y vamos a ver bien en profundidad este software. Vamos a ver el ejemplo, vamos a programar. Y una vez que aprendieron a programar en este software, más precisamente con este lenguaje, con el ladder, van a ver que si van a cualquier otro PLC es básicamente lo mismo. O sea, es muy similar. Los entornos que tienen de programación son muy similares. Una vez que aprendieron a programar, por ejemplo, en ladder, van a ver que si saltan a otros programas, por ejemplo, en el caso del logo, el logo en ladder, ¿no? En el caso de, bueno, para más arriba, el Tuido, el S7200, el S7200, el, el RC Logic 500, el Codesis, eh, los de Delta, etcétera. O sea, cualquier programa en ladder básicamente es muy parecido. Por lo tanto, vamos a ver este que es básico y muy intuitivo. Y si saltan a cualquier otro software de programación, lo van a agarrar sin problema. Bien. Yo sé que hay varios que ya saben programar PLC y por ahí hay varias cosas que le van a parecer aburridas. Sin embargo, no está de más tener alguna revisión, lo que ya se sabe, porque por ahí siempre se aprende algo nuevo. Yo de hecho por ahí voy a cursos que ya eh, sé lo que me van a dar, pero siempre se ve algo nuevo o le pregunto cosas que me quedan perdidas al profesor. Así que yo creo que les va a servir para todo el mundo la clase de hoy, para los que saben y para los que nunca vieron programación. Bien, una pregunta. ¿Ven algo en la pantalla? En la pantalla que estaría la filmina. No se ve nada, perfecto. Bueno, esto porque tengo que pasar al programa. Bien, ahora se ve. Bueno, no desesperen. Bien, ahora no se ve. Antes sí. Bueno, eh, tengo un problema con la otra computadora. No me descarga segmentos del Acrobat. Así que voy a usar esta misma para dar la clase. Así que vamos a hacer así. Ustedes, si tienen consultas, ¿no? O sea, yo mientras arranco a mostrar el software y a hacer la programación,
Cuando tienen consultas, como siempre, huequenla al chat. No se desesperen si no les respondo. Yo luego de un cierto tiempo voy a pasar al Acrobat de nuevo y voy a fijarme todas las consultas y las voy a responder. Porque no puedo ver simultáneamente el chat y el software al mismo tiempo. Así que voy a tener que manejarme de esa forma. Hasta que arregle la otra computadora. Pasa que la otra computadora tiene otro sistema operativo. Tiene el iOS del Apple. El programa que van a descargar luego. Me va a aparecer una ventana de bienvenida donde aparece crear un nuevo proyecto, un nuevo programa, abrir programas existentes, no nada de otro mundo hasta aquí, de la comparación de cualquier otro software. Hasta los últimos dos, anteúltimo y antepenúltimo, que uno es telecargar un programa de un módulo. Esto significa que nos tenemos que conectar mediante un cable que después voy a aclarar a un PLC. Obviamente que el PLC tiene que ser el sello, o sea, volvemos por la duda. Este programa, sello soft 2, es este. Van a ver que si por ahí entran en las páginas van a encontrar el sello más actualizado, el 4 Live, o no sé si está el 5 ahora. Eso también es para aclarar. Yo le dejé el link de descarga desde el campus. La idea es que lo descarguen directamente desde el link del campus para que todos tengamos la misma versión. Entonces yo puedo corregir eh, todos, todos los trabajos desde mi PC. Si bien yo tengo el último, la idea es que utilicen siempre la misma versión del software. Entonces no hay problema de compatibilidad. Bien, telecargar un programa de un módulo es conectarse mediante un cable de programación al PLC y si aprietan esta tecla van a poder descargar el programa que tiene el PLC, que o ustedes o otra persona lo programó previamente al PLC y lo tiene cargado en su memoria. El PLC lo pueden descargar a su programa y verlo de alguna o sea, darlo en su computadora, descargarlo a su computadora. Y modo de monitorización es de la misma forma conectado al PLC, coloca modo de monitorización y pasa en un estado de monitorizar lo que pasa en el PLC mediante una metodología online con, con la PC. O sea, ustedes van a poder ver el programa del PLC corriendo dentro del PLC y ustedes lo van a poder observar online con su computador. Bien, nosotros vamos a crear un nuevo programa y luego les pide seleccionar un módulo, o sea, seleccionar un controlador. En el caso que tengan un PLC ya adquirido, o sea, PLC que les dan un PLC y les dicen, bueno, con este PLC me tenés que realizar la programación, van a tener que agarrar y van a tener que seleccionar el PLC que ya tienen. De lo contrario, previamente ya van a haber hecho lo que supuestamente tienen que hacer en el trabajo práctico número 6, en función de la cantidad de entradas-salidas, memoria. Bueno, en este caso son pequeños PLC, son micro PLC, ¿no? Para casos reducidos, programas reducidos tienen. Van a tener que hacer esa selección de hardware en función de la cantidad de entradas y salidas
y seleccionar el equipo más adecuado, ¿no? Bien, fíjense, aquí hacen una primera clasificación, aquí arriba, y aquí abajo les va a colocar todas las variantes de esa primera clasificación del PLC. Fíjense que tienen con y sin display, ya lo pueden observar en las imágenes, que el display es, como les decía la clase pasada, es uno de los únicos PLC que tiene display incorporado en la parte frontal, y es la única gama que puede darse el caso de programarlo directamente desde el display que tiene aquí, el display y las botoneras que tiene aquí. Es muy arduo, es muy tedioso realizar una programación mediante el panel, mediante el display. Es en casos excepcionales cuando el programa es muy chico, es muy pequeño y muy reducido, porque no se puede ver en la extensión, se programa línea a línea. Por lo tanto, es para casos muy reducidos. Generalmente se utiliza un software de programación como el que estamos utilizando ahora nosotros, y luego descargarlo mediante un cable de programación. Bien, para nuestro caso vamos a seleccionar uno cualquiera, el PLC vamos a seleccionar uno más o menos completo, que tenga entrada física para analógica bueno, ustedes después van, sí, cuando completemos la clase, que vamos a ver todo un pantallazo y vamos a hacer ejemplos de programación, porque de hecho, o sea, bastante restringido lo que puedo dar yo en una clase de programación. Hay cursos de programación que duran varios días, por lo tanto nosotros comprimimos todo en una sola clase. Después siempre, para estos casos, para este entorno, siempre es lo mismo. Siempre usted puede llegar a dar un curso de programación en un lenguaje de programación, le toma más o menos la mano y después práctica, y leer foros, ver, tocar practicar con el programa, etcétera. Ya siempre es mucha práctica en el tema de programación. Bien, ¿cómo vamos? ¿Se ve bien? Ah, se ve chica la pantalla. Arriba, en el... Ah, esperen. Pasa que van a ver. Sí, ahora no se ve, pero me dicen que se ve muy chica la pantalla cuando veían antes el software. Y si colocan pantalla completa no se ve mucho, no se ve mejor. Si no, voy a tener que pasar a otro modo de visualización, que va a ser un poco más engorroso. Bien, bueno, cualquier cosa, si se ven chica, arriba a la derecha tienen para colocar el botón de pantalla completa, para ampliar la pantalla y ver, o sea, utilizar todo su monitor como pantalla, para visualizar el software. Bien, bueno, seguimos. Por lo tanto, aquí arriba hacemos la primera clasificación, y aquí abajo fíjense que tenemos una tabla con distintos PLC también, con otra variedad de PLC. Bien, fíjense que en la tabla vemos todas las clasificaciones, todas las características que tiene cada módulo, cada PLC. Como primer columna tenemos una selección por tensión: 24 voltios de corriente continua, de 100 a 240, esto
bárbaro porque pueden tener 220 voltios y este PLC puede tener, o sea, lo pueden conectar sin problemas, 48 voltios de corriente alterna, 12 voltios de continua, bueno, y estos tres son de que 24 de continua y el último de alterna, 20. Bien, esto es bastante importante porque depende el tablero que tengan, por ahí tienen una fuente de switching de 24 voltios o por ahí no. O puede darse el caso que tengan 12 voltios de alimentación, muy baja tensión de comando. También puede darse el caso que no tengan directamente una fuente, recurrir sí o sí a los 20 voltios o 110, depende de dónde se encuentre. Y casos excepcionales es 48 voltios. Por ahí van a encontrar, se manejan estas el doble de la tensión común de muy baja tensión de seguridad de 24 voltios. Esta también es considerada muy baja tensión de seguridad. Bien. Como en la segunda columna tenemos entradas digitales. Fíjense que tenemos, depende del módulo, tenemos 10 entradas digitales, 12, 6, 12, etc. La tercera columna de entradas mixtas, digitales y analógicas, que significa que tenemos, aparte de estas 10 entradas digitales, podemos tener o dos entradas digitales más. ¿Por qué? Porque estas dos entradas pueden ser utilizadas como entradas analógicas o como entradas digitales. Por lo tanto, podemos tener dos entradas digitales y otras dos que las puede usar como analógicas también. Esas entradas solamente son en 0,10 volt o potenciómetro. En el caso puedo conectar un potenciómetro, o sea, varias resistencias, bueno, varias tensión, o en 0,10 voltios. Y la referencia de 0,10 voltios es mediante la referencia, estamos medio restringidos. No tenemos entradas analógicas de 420 mA o 0,20 mA, o sea, entradas de corriente. Por lo tanto, tengan que tener en cuenta que esto es lo que les digo, no tenemos entradas analógicas de corriente, solamente de tensión y con la referencia de tensión de la alimentación del PLC. En la tercera columna, cuarta, tenemos salidas digitales, salida relé, 8 salidas relé, 8 salidas relé, excepto la última, que son 8 salidas digitales estáticas. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué se refiere con eso? Es salida transitorizada, lo que ya hablamos en la clase anterior, la diferencia entre salidas relé, salidas contacto y salidas de estado sólido o salidas transistorizadas. Luego, pantalla y teclado. Todos los módulos de esta gama tienen pantalla y teclado. Reloj incorporado. Hay algunos que no tienen un reloj incorporado, un reloj interno, que eso lo vamos a ver que hay un módulo de reloj, un bloque en la programación que se utiliza para el reloj, que de la hora que es, pueden activar alguna salida, etc. O sea, podemos utilizarlo como si fuera un reloj, esos de vidriero, un reloj digital, perdón, un contacto reloj, un relete reloj, que le dicen. Bueno, tiene varios nombres, pero no sé bien cuál es el técnico. O sea, es un relé grandote, más grandote, tiene el tamaño de un contactor parece, o de un relé grande, que arriba tiene o un display de un reloj digital o un reloj de video, un reloj analógico. El analógico tiene levitas que lo configuran, o sea, bajan, suben las levitas y lo configuran para contacto del relé, cierre a determinada hora y abra a otra determinada hora. Bueno, esa función, ese relé reloj,
es básicamente la herramienta esta que está especificando el PLC aquí. Si la tiene o no la tiene, para lógicamente programarlo luego. Luego tiene el idioma, esto es idioma de programación. En estos casos tenemos para programar en estos primeros casos tenemos para programar en BDF, que es un lenguaje de bloques, que no lo vamos a ver hoy, después pueden ver en cualquier momento ustedes cuando descarguen el programa, o LD, que es el lenguaje ladder o escalera. Y por último tienen la referencia. La referencia no es otra cosa que el código del PLC. O sea, si seleccionamos por ejemplo este, que es en 24, o vamos a ver, seleccionar uno. Bueno, siempre tenemos que sacrificar algo, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar este 24 volt. El código será el SR2B201BD. Ese va a ser el código con el cual tenemos que pedir este producto que es un PLC. Bien, vamos a seleccionar arbitrariamente este PLC porque es bastante completo. Tiene 24, la alimentación es 24 volts, necesitamos una fuente de switching en el tablero para alimentarlo. 6 entradas digitales, 6 entradas mixtas, de analógica digitales, de 12 entradas digitales. 8 salidas relé, tiene pantalla incorporado, tiene la función de reloj, le podemos programar en idioma BDF o ladder y la referencia es la que dijimos anteriormente. Una vez seleccionado el módulo de PLC que vamos a programar, ponemos siguiente. Y aquí tenemos para si queremos agregar módulos de ampliación. Vamos a seleccionar otro, a ver, que me dé la oportunidad. Vamos a seleccionar arbitrariamente, total nos va a servir cualquiera. Vamos a seleccionar este, a ver que tenga reloj. Justo eso que estoy. Bien. Fíjense, seleccioné uno de 24 volt, dos entradas digitales. Bueno, tiene dos entradas digitales nomás y cuatro entradas mixtas. Lo puedo utilizar como entrada digital o analógica, o sea, 6 entradas total. 4 salidas, relé. Tiene pantalla, tiene reloj, el idioma en PDF ladder y la referencia de la siguiente. Cuando ponemos siguiente, fíjense que aquí, bueno, aquí dice la selección actual, que es lo que seleccionamos anteriormente. Las características PLC que seleccionamos. Y acá, selección de las extensiones. O sea, de los módulos de ampliación que le podemos incorporar al PLC. Para esta gama de PLC solamente le podemos incorporar un solo módulo de ampliación. Y fíjense que aquí tienen las referencias de cada uno de los módulos. 4 entradas, 2 salidas, 6 entradas, 4 salidas. Son analógicos, estos son en tensión, ¿no? Vamos a seleccionar arbitrariamente este módulo de 4 entradas, 2 salidas. Ponemos añadir y vemos que aparte lo pone como añadir porque es un módulo de comunicación de un común, o sea, un puerto serie para programarlo. Y aquí hemos añadido, y fíjense que no nos deja añadir más porque es un solo módulo, el SR3XT61BD, que es un módulo de 4 entradas digitales y 2 salidas digitales. Entonces cuando ponemos siguiente, fíjense que aquí la selección actual es el módulo, el PLC, más el módulo de ampliación que ya incorporé. Y aquí nos dice el módulo total de entradas-salidas, que son 10 entradas y 6 salidas. O sea, 4 entradas de la base y
6 de la, perdón, 6 entradas de la base del PLC y 4 de la ampliación, y 6 salidas que 4 son de relé de la base y 2 son de la ampliación. Y por último, en este PLC, porque tiene para programarlo en vez de playladder, les muestra para seleccionar qué lenguaje de programación van a utilizar para programarlo. Como ya dije, vamos a realizar la programación en ladder, así que se selecciona ladder y colocan siguiente. Bien. Y ya están aptos para, ya estamos en condiciones de comenzar la programación del PLC que seleccionamos. ¿Van bien? Bien. Bueno. Bien. Vamos a ver un poco, me titila un poco la pantalla, me parece que es porque estoy compartiendo la aplicación. Bien. Aquí arriba van a tener, bueno, el abrir, guardar, nuevo, que tienen cualquier programa. Ven bien el puntero, ¿no? Se ve bien el puntero. O veían bien el puntero. Sí, bien. Bueno, vamos a comenzar por la parte de arriba y luego vamos a empezar a ver programación. Le decía guardar, abrir, nuevo. Aquí tienen un ojo arriba, que después lo vamos a ver para qué se utiliza. Vieron que yo si pongo arriba del ojo se pone en verde, o si ustedes no lo ven se pone en verde si yo lo paso por arriba. Esto, como dice ahí, dice coherencia de programa o adaptación de la sintaxis. O sea, ustedes cuando están realizando el programa en cualquier momento pueden pararse sobre el ojito y apretar, pulsar, les va a aparecer una ventana de coherencia de programa. Y en el caso que tengan un error de programación, pero de coherencia, o sea, de sintaxis, algo que no corresponde, no significa que, o sea, que no corresponde, que no sigue la teoría de programación, puede, o sea, no va a seleccionar la 2 y prender la 1 sin querer, le va a tirar como un error. No, es de sintaxis, o sea, es que, por ejemplo, si ustedes prenden una entrada, no quieran, o sea, si activan una entrada, no quieran accionar otra entrada o hacer alguna cosa rara que no está permitida en el programa. Ese es el error de sintaxis. Después las consultas, la ayuda. Bueno, un zoom. Y aquí arriba, fíjense que tienen tres botones o tres pantallas. La primera, que es la que estamos ahora, que es de edición, que tiene un arreglito en la escuadra. La parte de edición es la pantalla donde vamos a realizar la programación del proyecto, o sea, del programa que vamos a crear en ladder. Luego la S es de simulación. Ahora, yo les dije la clase pasada, hay varios software que vienen con simuladores. Antes ni se te ocurra hablar de un simulador. Eso ya, de hecho, la semana pasada un alumno me preguntó el tema del simulador. Bien, este software tiene simulación. ¿Qué significa? Que una vez que realizamos una parte del programa o el programa completo, podemos colocar simulación, red de simulador y forzar entradas o salidas en el caso y ver cómo acciona la salida, cómo funciona el programa mediante el software directamente, ¿no? O sea, sin necesidad de cargar el programa a un PLC y realizar un modo de programa de monitorización o directamente cargar el programa y probarlo directamente a la máquina, que depende del caso puede ser peligroso. Bien.
Y luego la última, la lupa, es la monitorización, que ya hablé al principio de la clase, que es conectarme al PLC y el modo de monitoreo, tener una sincronía online con el PLC y ver qué está pasando en el programa mediante está corriendo el programa dentro del PLC. Con la PC, con la computadora. Bien, aquí abajo tienen tres códigos. Un código es del PLC, que seleccionamos, otro código es del módulo de ampliación y otro código, bueno, no lo van a encontrar seguido, o sea, en este caso en particular, pues digo, justo que seleccionamos eh, es un código del puerto de comunicación del PLC, o sea que se tienen que adaptar también, se tiene que incorporar. Es un puerto COD, o sea, un puerto serie del PLC para conectarnos a programarlo. Aquí abajo, bueno, fíjense aquí abajo que nos dice una barrita, dice 0 líneas 120, de 120. ¿Qué significa? Esto es como la medición del espacio de memoria útil de programación que tienen en el... perdón. Que tienen en el PLC. O sea, todos los PLC de esta gama, tienen 120 líneas de programación. O sea, para todos los celulares tienen 120 líneas. O sea, 120, fíjense, 120 filas que yo estoy bajando acá y llego a las 120. 120 filas para programar, o sea que es todo el espacio de memoria que tienen para realizar la programación. Por ahí hay otros PLC, por ejemplo, el Logo tiene un poco más de memoria de programación que este, pero están dentro de la misma gama. Aparte de la restricción de estas 120 líneas, tienen restricción en cantidad de herramientas de programación, de bloques de programación, de bloques a utilizar eh, para el programa. Así que en eso también lo restringe. Pero es muy potente para programar, para realizar programaciones diversas. De hecho, en esta gama de microPLC es una de las que más está creciendo, tanto en modo lógica como discreta, como también en, en, en cantidad de aplicaciones que tiene. Ya incluso tienen casos de aplicaciones de PID. El logo tiene, creo que uno o dos eh, lazos de PID que se pueden configurar dentro del PLC. Bien, y luego aquí tienen, si aprietan, tienen la configuración del programa, donde pueden poner título, autor, versión y distintas configuraciones del el programa, pero son secundarios. Bien, y lógicamente, fíjense, cada vez que paso por arriba de uno de estos botones, se me despliega una ventana, unas tablas, que son todos los bloques bloques de herramientas para utilizar para la programación, me parece. Bien, vamos a comenzar por bueno, y aquí tienen, perdón, tienen el número de filas, que estamos restringidos en 127 filas para realizar la programación, y aquí tienen los números de columnas, que fíjense que tienen 5 columnas, 5 columnas aquí para colocar elementos, y una columna que dice perdón, esas columnas dicen contactos, contacto 1, 2, 3, 4 y 5, para poner elementos de contacto o distintas herramientas, distintos bloques de herramientas, ya vamos a ver. Y la sexta dice bobina. Aquí van a ir las bobinas, entre comillas,
que hacen referencia a una salida o a un elemento, o llamar a un elemento de una herramienta interna que utilicemos. Y luego la última columna nos dice comentarios. Esto lo van a encontrar en cualquier programa de PLC. Con lo cual esto es muy utilizado. ¿Por qué? Porque si el programa de ustedes se le hace extenso, o sea, utilizan de estas 120 filas, utilizan 110, o sea, un programa grande, una vez que terminan de programar no van a saber lo que hicieron al principio, o van a haber partes del programa que no van a saber por qué la hicieron, o, o puede ser que no recuerden a qué hace referencia tal entrada o tal referencia. Por lo tanto, esta columna que nos indica comentario, lo que hace es, si ustedes apretan doble clic, pueden escribir cualquier cosa en esa columna de comentarios, que nos sirve para poner acotaciones o comentarios, como dice la columna, de lo que hicieron en cada fila. O sea, puede poner aquí que hicieron, no sé, esto es para encender la luz de la entrada con la salida 5. Esto es para tal cosa. Entonces el grupo de filas van haciendo comentarios para recordar para qué era esa parte del programa. Igualmente, en cada entrada y salida que hagamos del programa, pueden poner un comentario también y poner el nombre de cada entrada, para qué sirve. Entonces se hace mucho más entendible el programa, y no solo para ustedes, sino para el que venga después a hacer el mantenimiento. Que eso, bueno, depende del caso, porque depende del programa y depende del PLC también, porque el PLC saben que tiene una memoria restringida, muy restringida. Por lo tanto, cuando cargan el programa, se trata de limitar solamente a los espacios, la memoria que es útil y que le sirve al PC. Lo que está de más, o sea, lo que está, vamos a decir, lo que no es imprescindible, como el tema de los comentarios que les acabo de mencionar, puede ser que no se los grabe, depende del PC, depende del programa, etcétera. Puede ser que no se los grabe. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que los comentarios que pongan aquí van a ser para ustedes, o sea, para el programa visto en la computadora. Cuando lo descargan, se descarga el programa, pero los comentarios no se descargan. Por lo tanto, si ustedes agarran el día de mañana, conectan el PLC y descargan el programa que tienen dentro del PLC en su computadora, no les aparezcan los comentarios. Sí, van a aparecer en su computadora. O sea, si el día de mañana el PLC no anda por alguna razón y ustedes lo conectan en su computadora y lo vuelven a descargar, va a permanecer ese comentario porque lo tienen grabado en su computadora, lógicamente. En muchos PLC, ¿por qué? Porque se restringe la cantidad de elementos guardados del PLC por la poca memoria que tiene el controlador, lógicamente. Bien. Otra cosa que no les mencioné son las pantallas, que las tenemos aquí, otros módulos de visualización, que aquí tenemos en introducción ladder, fíjense. Después tienen en introducción Celio, que no es otra cosa que el panel de frente, o sea, es una vista del panel frontal que tiene el PLC con las botoneras. O sea, si ustedes si quieren pueden programarlo como si lo programarían el panel, o sea, desde el display. Lo pueden programar así desde acá mediante el software. Es muy engorroso, no se los recomiendo. Después tienen otra ventana de parametrización, que aquí fíjense que es
es una tabla que no está completa para nada, o sea, no tiene nada, porque no programamos nada, pero aquí vamos a tener los números de bloques de funciones, de herramientas que utilizamos en nuestro programa. Van a ver que a cada bloque de herramientas le pueden colocar una etiqueta, un tipo y los pueden realizar una parametrización de cada uno. Sea, por ejemplo, los temporizadores le pueden cambiar el tiempo y en la gama, el rango de tiempo pueden cambiar los pulsos de conteo de un contador, etcétera. Y luego tienen otra introducción de texto que esto, fíjense, que tienen entrada digital, claro que son los botoneros, las entradas Z, que son los 4 pulsadores que tienen en el teclado frontal del PLC, relé auxiliares N, ya vamos a ver qué son, salidas digitales, que son las Q del PLC, temporizadores, contadores, bueno, de todos los elementos que se utilizan en la programación, que esta tabla sirve para colocarles nombres. O sea, si ustedes ya tienen cableado el PLC, que aprovecho para comentarles que en la clase que voy a subir al campus, o sea que ya está subida por una habilitada de la fecha, o sea la clase 7, van a encontrar, aparte del software y bueno, de todo lo que ya van teniendo todo, más o menos todas las clases, van a encontrar dos o tres videos bueno, eso, soy yo el que me con el video, que está filmado en el laboratorio de la facultad, que explica tanto la programación de uno de estos PLC como el cableado de entradas-salidas del PLC, que por ahí eso en varios, eh, varios cursos de programación no se lo dan, es el cableado, o sea, la parte de hardware. O sea, te enseñan cómo programarlo, pero te dan un equipo ya cableado, o sea, que solamente ves la entrada y salida, y no te explican cómo es el cableado. Yo en ese video muestro, o sea, se hace un cableado desde cero, se conectan las entradas y se conectan las salidas, como se hace el cableado básico, ¿no? Del PLC, y luego se descarga el programa y se realiza una monitorización del programa, eh, del, una prueba del programa con el PLC ya descargado y cableado, o sea, para completar el paquete. Bien, si ustedes ya tienen el PLC cableado, por ejemplo, o ya saben más o menos la cantidad de las entradas que van a utilizar y la salida, pueden entrar a esta tabla, colocan doble clic y, por ejemplo, ponen para la entrada 1, colocan, no sé, pulsador 1. Entonces ya a esa entrada ya se le asigna el nombre de pulsador 1 para luego utilizarlo en el programa. Pueden también darse caso de, mientras van programando, utilizan estos bloques, estos contactos, y le vamos que puede darse caso. Bien, comenzamos la programación. Como primer eh, como primer bloque de contactos, vamos a ver los contactos de entrada. Fíjense que el primer botón que tenemos acá, que se despliega la tabla, vamos a ver todas las entradas disponibles en el PLC y en el módulo de ampliación. Recuerden que ya configuramos el hardware del PLC y en la función de ese hardware va a estar adaptado la programación. O sea, si yo hubiese seleccionado otro PLC, aquí probablemente tenga más o menos entradas disponibles para programación. Acá tengo esta cantidad porque si hacemos un poco de memoria, en la base, en el módulo del PLC, o sea,
la base del PLC, teníamos dos entradas discretas que son las 1 y 2, perdón. Luego teníamos 4 entradas mixtas, que están simbolizadas con letras, son la B, C, D y E, que son mixtas porque pueden ser entradas analógicas o digitales. Recuerde que las analógicas eran de 420 mA. El 1 y 2 es solamente entrada. Y luego, estas que aparecen acá son de el módulo de ampliación. El módulo de ampliación, recuerden que tienen 4 entradas digitales, H, J, K y L. O sea, es del módulo de ampliación que seleccionamos antes. Bien, para colocar en el área de trabajo, que ya definimos antes, una entrada tenemos que presionar la que queramos, no soltar el mouse, o sea, no hacer clic y no soltar el botón del mouse, y arrastrarla al espacio de memoria que la queremos utilizar, por ejemplo este. Y ahí tenemos la entrada 1. Fíjense que dice I1, ¿no? Ahí la seleccioné con amarillo. Si apretamos doble clic en la entrada, fíjense que se abre una tabla de diagnóstico de la entrada y aparece un cuadro que dice comentario. Aquí podemos también poner pulsador. Vamos a poner pulsador de arranque. O vamos a decir, para que se llama así no tenga un choclo, PA, pulsador de arranque. Para que se visualice en el programa, vamos a tener que poner visualizar el comentario. Colocamos visualizar el comentario, ponemos OK y fíjense que en la entrada I1, el contacto I1, aparece con PA, que es pulsador normal abierto. Perdón, pulsador de arranque, dijimos. Ahora bien, fíjense que es un contacto abierto, o sea, una llave, y es un contacto normal abierto, o sea, si nosotros activamos la entrada, energizamos esa entrada, la I1, se va a cerrar el contacto, ¿no? Esa es la lógica de escalera, la lógica relé. Recuerdan que también tenemos contactos normales cerrados, o sea, normalmente se encuentra cerrado y si nosotros energizamos esa entrada se va a abrir. Para eso tenemos que apretar clic derecho, fíjense que aparece normalmente cerrado. Ponemos normalmente cerrado y fíjense que cambia la designación. Ustedes lo habrán visto si tocaron un poco el software que les dejé en la clase número 4 de modelaje y simulación de circuitos eléctricos, el KSIMU. Van a haber encontrado varios contactos, normal abierto, normal cerrado, pulsadores de parada, de marcha, normal abierto, normal cerrado. Esto es un contacto normal abierto. Si energizo la I1, la entrada I1, se va a abrir porque es un contacto normal cerrado. Fíjense que el I cambió a una I minúscula, esta era una I mayúscula. Eso significa que uno es normal abierto y otro es normal cerrado. Vamos a volver a cambiarlo por normal abierto. Bien. Y fíjense cuando queremos abrir acá, en comentarios aparece PA, el pulsador de arranque. Bien, ahí ya agregamos una entrada discreta. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo. Ya son las 4, vamos a hacer un pequeño recreo. En 5 o 10 minutos volvemos para seguir la programación. En 5 o 10 minutos volvemos.